Muy buenos días con todos. En este video argumentaremos sobre la reforma agraria, pero antes de comenzar, este video está elaborado por el grupo 6, conformado por Jorge Pinedo Nilton Mauricio, Núñez Onofre Rubí, De la Cruz Fátima, Silverio Guamaní Gina, Pérez Gallardo Randy y el que les habla, Sarabia Suyo Gabriel Jesús. Y una vez mencionados los integrantes, procedamos con la argumentación. Durante la década de 1960, el Perú atravesaba una profunda crisis social y económica, caracterizada por la desigualdad entre los sectores urbanos y rurales. En el campo peruano, gran parte de las tierras agrícolas se concentraban en manos de grandes hacendados y terratenientes, mientras miles de campesinos vivían en condiciones de pobreza, exclusión y dependencia laboral. Además, existían constantes reclamos sociales debido a los abusos cometidos dentro del sistema de haciendas, donde muchos trabajadores agrícolas no contaban con los derechos ni oportunidades de progreso. Frente a esta situación, en 1968, las Fuerzas Armadas tomaron el poder bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, quien impulsó un conjunto de reformas orientadas a transformar la estructura política, económica y social del país. Entre las medidas más importantes destacó la reforma agraria de 1969, cuyo principal objetivo fue eliminar el latifundio y redistribuir las tierras expropiadas a través de cooperativas y asociaciones campesinas administradas por el Estado. Asimismo, el gobierno militar consideraba que esta reforma permitiría integrar al campesinado a la región y reducir el poder económico de la oligarquía. Sin embargo, aunque la reforma agraria produjo importantes cambios sociales y políticos, también originó dificultades económicas, problemas de productividad y conflictos dentro del sector agrícola. Debido a ello, hasta la actualidad existen distintas opiniones sobre el verdadero impacto que tuvo esta medida en el desarrollo del país. Frente a este contexto surge la siguiente controversia. ¿Fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Al respecto, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa para el país, ya que representó un paso fundamental hacia la democratización de la sociedad peruana. Asimismo, permitió romper con un sistema semifeudal que vulneraba la dignidad humana y mantenía al campesinado en condiciones de servidumbre. El objetivo de nuestra argumentación es demostrar que, más allá de los desafíos económicos iniciales, la reforma logró la emancipación social de millones de peruanos y sentó bases de una ciudadanía más inclusiva y participativa. En las siguientes líneas expondremos los argumentos que sustentan nuestra postura. En primer lugar, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria representó un cambio importante para el campesinado, debido a que impulsó la democratización social, al buscar terminar con la explotación y desigualdad que existía en el sistema de haciendas. Por un lado, la expropiación de los latifundios permitió que miles de campesinos dejaran de depender de los grandes terratenientes y pudieran acceder a tierras para trabajar de manera más justa. Esto quedó demostrado en la creación de cooperativas agrarias y asociaciones campesinas, las cuales tenían como finalidad integrar a los trabajadores rurales dentro de una nueva estructura económica y social. Además, la reforma impulsó el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los campesinos, un requisito indispensable para una verdadera ciudadanía, incluso para quienes durante décadas habían vivido en condiciones de pobreza y exclusión. Le paso a mi compañero. En relación con este aspecto, José Matos Mar afirmó en 1980 que la reforma agraria eliminó el viejo sistema de dominación de los terratenientes y favoreció la incorporación de los campesinos a la vida nacional. Es decir, esta medida contribuyó a reducir el dominio de los grandes hacendados y favoreció una sociedad más igualitaria e inclusiva. Asimismo, permitió que muchos campesinos obtuvieran mayor participación social y política, fortaleciendo su condición de ciudadanos. También ayudó a disminuir prácticas de abuso y servidumbre que afectaban a miles de trabajadores agrícolas en el Perú rural. Aunque surgieron dificultades económicas y problemas de productividad, la reforma significó un avance histórico en la lucha por la justicia social y la democratización del país. Ahora le doy pase a mi compañera. Bueno, en segundo lugar, otro argumento que respalda nuestra tesis es el hecho de que la reforma agraria
permitió eliminar un sistema semifeudal que vulneraba la dignidad humana y mantenía al campesinado en condiciones de servidumbre. Tal es así que muchos de ellos trabajaban bajo condiciones injustas, sin acceso a derechos laborales ni oportunidades de desarrollo. No obstante, la reforma agraria buscó otorgarles una mayor inclusión social mediante la redistribución de tierras. Asimismo, esta reforma contribuyó a reducir el poder de los grandes terratenientes, que concentraba extensas propiedades y ejercía un gran dominio sobre la población rural. Le doy pase a mi compañera. También se debe tomar en cuenta que esta medida promovió una mayor participación de los campesinos dentro de la vida social y el reconocimiento de los derechos que anteriormente se les eran negados. La importancia de esa transformación social, según José Carlos Mariátegui, debía centrarse en la reivindicación del campesino indígena. Al analizar este pensamiento, Contreras y Zuluaga recuerdan la máxima de la Mauta, el cual es: el problema del indio es el problema de la tierra. En ese sentido, la reforma agraria representó un intento de terminar con la explotación y exclusión que durante muchos años afectó a las comunidades campesinas del Perú. En conclusión, se demuestra que la reforma agraria empezada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado sí fue beneficiosa para el Perú desde un punto de vista político, social y económico. En primer lugar, tenemos que representó un cambio social muy importante para el campesinado peruano, debido a que buscó terminar con la explotación y la desigualdad que existía en el sistema de haciendas. Gracias a la expropiación de los latifundios, miles de campesinos dejaron de depender de los grandes terratenientes y pudieron acceder a tierras para trabajar de manera más justa, favoreciendo así una sociedad más igualitaria e inclusiva. En segundo lugar, tenemos que la reforma agraria permitió eliminar un sistema semifeudal que vulneraba la dignidad humana y mantenía al campesinado en condiciones de servidumbre. Asimismo, esta medida contribuyó a reducir el poder de los grandes terratenientes y promovió una mayor participación de los campesinos dentro de la vida política y social dentro del país. Si bien surgieron dificultades económicas como problemas de productividad, la reforma agraria significó un avance histórico en la lucha por la justicia social, la dignidad del campesinado y a la democratización del Perú. En ese sentido, la reforma agraria marcó un cambio histórico orientado a la justicia social y a la democratización del Perú. Cabe destacar que la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado representó uno de los cambios más importantes y debatidos en la historia del Perú, debido a que buscó transformar una sociedad más marcada por la desigualdad, la explotación y la exclusión del campesinado. Aunque esta medida generó dificultades económicas y problemas en el sector agrícola, también permitió cuestionar el dominio de los grandes terratenientes y reconocer los derechos y la dignidad de miles de campesinos que durante años vivieron en condiciones injustas. Por ello, más allá de las limitaciones, la reforma agraria debe entenderse como un intento de construir un país más justo e inclusivo, donde todos los ciudadanos tuvieran mayores oportunidades de participación y de desarrollo. Asimismo, este proceso histórico nos deja la reflexión de que el progreso de una nación no solo depende del crecimiento económico, sino también de la capacidad de reducir las desigualdades sociales y garantizar la justicia para los sectores más vulnerables de la población. Y bueno, eso ha sido todo por parte de nosotros. Espero que les haya gustado y muchas gracias.